Buenas noches, continuamos en el diplomado de contabilidad básica que ofrece Confenalco Antioquia, la región de suroeste y oriente antioqueño. Continuamos desarrollando conceptos teóricos. El día de ayer vimos sobre activos, pasivos y patrimonio. Vamos a continuar con los conceptos de ingresos, costos y gastos para que demos como trazabilidad a los principales conceptos que vamos a manejar en la construcción de estados financieros, en los registros que vamos a realizar en los sistemas de información y en general pues en los detalles que vamos a ver de contabilidad básica, que se basan mucho en las cuentas y en los conceptos que estamos viendo. Entonces vamos a ingresar por acá una nueva, entonces por acá patrimonio. Bueno, también empezamos con el estado financiero o balance general, el cual vamos a retomar cuando veamos estados financieros, cuando pasemos por esos conceptos. Miramos que el balance general contiene el activo, los pasivos y los patrimonios, el patrimonio, y que la ecuación contable se relaciona con activos igual a pasivo más patrimonio. Creo que fue Sandra la que nos dio como un ejemplo en la que decíamos que unos socios aportaron 5 millones para constituir una empresa. Este quiere decir como decir el patrimonio, capital social. Se adquirió una obligación financiera con una entidad bancaria por 5 millones, corresponde al pasivo, y con estos recursos asumimos que los tenemos en la caja general y en el banco, lo cual corresponde al activo corriente. Por eso el total de activos es igual al total de pasivos más el total patrimonio. Buenas tardes, William. ¿Cómo vas? William de Río Negro, ¿cierto? William de Concordia es con Y. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a acá llegar con el nuevo concepto que se llama entonces, vamos a hablar de ingresos. ¿Listo? Vamos a hablar de ingresos. Y este es un concepto que a veces también tiene algunas, digamos, similitudes con el tema del activo, pero vamos a ver que el ingreso, los ingresos, son un componente que hace parte de un segundo estado financiero que se llama el estado de resultados. Entonces, los ingresos. ¿Qué son los ingresos en la entidad? Para la persona natural, para la persona jurídica, para el ente económico. Los ingresos, ¿sí? Es el recaudo, o no, llamémoslo la generación de recursos. Generación de recursos monetarios. Generación de recursos monetarios que provienen de la prestación de servicios o ministro de un producto. Generación de recursos monetarios para la compañía, ¿cierto? Para la empresa, que provienen de la prestación de un servicio o suministro de un producto. Entonces entramos en uno de los conceptos que más gestión debe realizar las compañías y que la contabilidad casi que permanentemente está ofreciendo información sobre estas cuentas, sobre este grupo de cuentas, porque a nivel administrativo, gerencial, el componente de ingresos es fundamental, ¿sí? Es fundamental para evaluar la gestión. Entonces, hay aquí una salvedad que hay que hacer muy importante. Los ingresos en la contabilidad, entonces, se relacionan con la facturación que genera la compañía o la empresa en un periodo determinado. Se relacionan con la facturación que genera la empresa en un periodo determinado. Ahí quiero como preguntarles, ya tenemos un quórum mayor de 11 personas. Jonier, que fue el primero que llegó. Jonier, te pregunto, si en una empresa un cliente dice, listo,
despácheme la mercancía, que yo le envío la documentación que se requiere para la factura. Cuando se despacha esa mercancía al cliente, en ese momento, ¿hay ingresos para la empresa o cómo manejamos esa situación, esa transacción? Junior, ¿cómo entregaría ese producto o cómo maneja eso con el cliente cuando todavía no ha entregado documentos, usted no ha elaborado algo y les está enviando algún producto? Junior está conectado. Carolina, miramos a ver si Junior. Jonier, hola. ¿Escuchaste la pregunta? De pronto, cuando una empresa envía unos productos a un cliente, pero el cliente no ha enviado documentación necesaria, ¿cómo manejamos ese concepto, esa transacción? ¿Con qué documento, con qué medio para registrar o para controlar este convenio que se hace con el cliente? O Carolina, si de pronto también nos ayuda. No escucho. Está compleja la pregunta, profe. Hola. Está compleja. Sí, estamos pensando. Exacto, no, es el soporte. Jonier nos dice el soporte. Pero bueno, aquí pues vamos a ir mirando. Cuando la empresa, listo, tranquilo, Jonier, cuando en la empresa, en una entidad, realizamos la factura de venta, que en este caso ya es facturación electrónica, pues, pero que facturamos y que hay de por medio una factura, esa factura es la que está representando el ingreso en ese periodo, independiente si la factura o si la forma de pago es contado o es crédito. ¿Sí? Entonces, los ingresos en contabilidad, del cual estamos hablando en este momento, el concepto de ingresos, son aquellos que tienen relación, como dice Jonier, un soporte, el cual es la factura, el cual es el número de factura. Y para yo facturar debo tener documentación, información real necesaria de ese cliente. Entonces, si él no me ha enviado, como en el caso hipotético que les pregunto, si hay un convenio de que le enviemos productos, servicios, pero no hay unos documentos o no se ha, digamos que, generado la factura, lo que estamos manejando ahí es como una remisión, como un producto en consignación puede ser, como simplemente un manejo del inventario del producto terminado en otro 14 espacio, colores. ¿cierto? Sí, señora. Ay, En otro espacio. ¿y cuánto me vale el domicilio? ¿Cuánto le cobran? Como 5.000, ¿cierto? Liliana. No, como 30. Listo. Ya silencio, Liliana. Bueno, entonces, es importante que consideremos que solamente cuando tengamos factura podemos llevar a la contabilidad ese componente. Entonces, por eso los ingresos los vamos a relacionar con el número, que ya lo decíamos, número 4, ¿cierto? La clase número 4, los que empiecen por 4 son ingresos. Y esos ingresos entonces se relacionan con la facturación que genera la empresa en un periodo determinado. Bueno, ¿qué más podemos decir de ingresos? Hay unos ingresos para la empresa que se llaman, que dependen de la actividad que depende de la actividad que está realizando la empresa. Es decir, son ingresos operacionales aquellos que provienen del objeto social. Mientras son no operacionales,
son ingresos no operacionales. Ingresos no operacionales. Aquellos de actividades diferentes. Entonces, este es importante porque tienen una clasificación diferente en la contabilidad. Entonces, los ingresos dependen de la actividad que está realizando la empresa. Es decir, son ingresos operacionales aquellos que provienen del objeto social, mientras que son ingresos no operacionales, aquellos de actividades diferentes. Entonces, ejemplo, si una entidad, una empresa, ofrece productos de panadería, ¿sí? Los produce, compra la harina, ¿cierto? El queso, la guayaba, lo procesa y los vende. Esas facturas y esos valores relacionados en las facturas que le hizo a los clientes o que vendió de contado en el punto de venta, son ingresos operacionales que se relacionan con el objeto social de una panadería o de una entidad que dice que produce y que transforma materias primas y las produce y que ofrece productos de pastelería, ¿sí? Mientras que si esta empresa, supongamos que una máquina ya no la necesita y la vende, ese ingreso, porque igual hace una factura, se la vende a una persona, porque es como todo lo legal de la empresa, ese ingreso no, porque la empresa no vende máquinas, es una panadería. Entonces, el ingreso que llega de esa venta de maquinaria es un ingreso no operacional. Listo, y que el cual está clasificado con otro número de cuenta. De igual manera, cuando tiene unos recursos la empresa en una entidad financiera y producto de no moverlos mucho, de tener mucho movimiento de efectivo, le llegan intereses por cuenta de ahorros, esos rendimientos, digamos que no son operacionales porque la empresa no es una empresa que lo que haga es prestar dinero para recibir intereses. Estamos de acuerdo ahí con la salvedad, ingresos operacionales, ingresos no operacionales. ¿Listo? Entonces, esa es la calidad de los ingresos. Lo vamos a colocar acá como un subtema para que nos quede acá también. Operacionales, no operacionales. Bueno, ¿qué otro sugerencia, pues qué otro concepto ustedes creen que se relacionan los ingresos para las empresas? La naturaleza de estas cuentas. ¿Quién de pronto ya manejaba el ingreso y al registrar una factura, cómo la registra? ¿Con qué naturaleza? ¿Débito o crédito? Crédito. ¿Quién nos contestó? Carolina. Yo, sí, señor. No, Carolina. Carolina, crédito. ¿Por qué crédito? Pues ¿por qué crees o por qué? ¿Cómo lo has manejado? Pues, ¿por qué crédito? Más o menos, ¿tú por qué crees que es crédito los ingresos? Porque en la contrapartida se debe hacer contra un activo que es de naturaleza débito, ya sea banco, ya sea una cuenta por cobrar, etcétera. Exacto, o sea, el banco en el recaudo, ¿cierto? O en la cartera. Muy bien. Y porque otra cosa también, de pronto, pero estamos bien, es crédito porque la partida doble es de que salió pues de un invento, de que se hizo una venta ya sea de crédito o de contado. Pero también porque puede ser crédito. ¿Tú qué piensas, Carolina? Ya que pues veo que manejan los conceptos, pero igual eso lo vamos a ver en adelante. O también te digo porque es crédito porque en la medida que yo depuro el ingreso con los costos y gastos, ellos son vamos a ver que son de naturaleza débito. Entonces, yo le resto a los ingresos, los costos y los gastos, y al final si me queda de naturaleza, me queda ingreso, que es crédito, este va al patrimonio como utilidad del ejercicio. ¿Listo? Entonces, esa cuenta, la cuenta de última que es utilidad del ejercicio es de naturaleza crédito porque es patrimonial, como veíamos ayer. ¿Listo? También por eso.
porque en la medida que se depura, el resultado es crédito y es patrimonial. Entonces, si fuera débito, es una pérdida al final, una pérdida neta. Entonces, listo, es de naturaleza crédito, los ingresos. ¿Qué otro concepto creen ustedes de los ingresos? Busco por aquí cuéntenme qué más han visto ustedes en las empresas. Bueno, les voy dando una pregunta. Si una empresa, por ejemplo, del sector lácteos, ustedes han visto que pasa por las tiendas y recoge aquellos productos que están vencidos, que el quesito, la leche, no sé si han visto que llegan con producto nuevo y se llevan el que esté vencido. ¿Cómo lo han manejado? ¿Quién usted sabe de pronto cómo manejan esos productos que los devuelven? O que, mira, esto llegó malo, este paquetico, como un día fui yo a comprar un paquetico de boliquesos por allí en una tienda para el niño y tenía como 2 huecos, pues parecía una ratica o era que venía así. Pues seguramente el tendero los devuelve al mercadista que llegó con ese producto, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo creen que manejan una venta o un tema que ya es devoluciones, ¿cierto? Son devoluciones, William. Entonces, ¿las devoluciones qué serán? ¿Qué serán? ¿Un gasto, un costo, un ingreso? ¿Cómo manejar las devoluciones? Hola. Hola, hola. Hola. Hola, Carolina. ¿Cómo estás, Liliana? Hola. Hola, ¿cómo van? ¿Qué piensas de las devoluciones? No sería como un ingreso, pero en el lado del débito. O sea, es naturaleza crédito. Sí, sí. Así como vimos, por ejemplo, en los activos que había algunas con naturaleza contraria, también los ingresos tienen unas cuentas que se manejan con naturaleza contraria, ¿cierto? Entonces, ya voy por acá a colocarle. Entonces, voy a colocar. Fíjate que en los ingresos hay unos componentes, unas cuentas que son de naturaleza contraria. Entonces, los ingresos tienen cuentas con naturaleza de débito que disminuyen los ingresos. ¿Los cuales son? Las devoluciones. Devoluciones. ¿Cuál otro? Cuando yo, por ejemplo, yo tengo una factura, yo le debo a un cliente, a un proveedor una factura, y el proveedor me dice, si usted me paga esa factura, que era 90 días, me la paga en menos de un mes, entonces yo le ofrezco el 5% de descuento. Yo acepto ese descuento. Ese descuento para el cliente, pues para el proveedor, perdón, es qué componente. Así como es una devolución. ¿Qué componente es el descuento financiero? ¿Cierto? Entonces es devoluciones, pero también tenemos descuentos. Descuentos. Y estos conceptos se relacionan. Las notas que débito y notas crédito. Entonces este concepto de notas débito y notas crédito tienen que ver con aquellos conceptos de descuentos, devoluciones, algunos también llaman rebajas. Entonces, cuando vamos a hacer una transacción, por ejemplo, de ese producto que se devolvió o de ese descuento financiero que nosotros aplicamos, se van a utilizar una transacción que es la nota débito y nota crédito. Y pilas que para el cliente es una naturaleza y para nosotros es otra.
¿Listo? Porque, por ejemplo, si nosotros somos los que vendemos, tenemos la empresa de lácteos y nos devolvieron unos quesitos y una leche, y yo ya le había facturado a ese cliente, ¿yo qué nota le envío desde contabilidad al cliente para que ajuste la factura? Una Una nota nota que, crédito. una nota Nota crédito. crédito. Como esas Muy bien, débitos. muy bien. Pues entonces, ¿qué es para mí esa nota? Para mí es una ¿qué? Es un débito, ¿cierto? Débito. Para mí es un débito. Y Porque para yo el cliente un tengo el crédito. ingreso, eso, entonces ya lo llaman como lo quieran. El cliente lo llama nota crédito y usted lo llama nota débito. Listo. Pero es porque va a ir a A mí me afectar. disminuye y a él ingresa. Exacto. A mí me disminuye el saldo. activo. Perdón, a mí me disminuye los ingresos. Y Sí. a él le disminuyen los pasivos. Exacto. ¿Listo? Entonces, por eso la naturaleza es contraria. Entonces, ahí, digamos que es muy importante tener presente este tema de las notas débito, notas crédito, a la hora de afectar los ingresos, para que de pronto no nos quede con naturaleza, pues, como contraria. Listo, entonces, como les digo, estamos viendo unos conceptos, ya en la práctica, entre todos, con calma, vamos a hacer los ejercicios para que sea, pues, más fácil, pues, de identificar. Entonces, acá tenemos, para que nos quede como resaltadito, notas débito, notas crédito. Bueno, ¿qué otro tema de los ingresos? Vamos a ver por acá una cosa. El programa no tiene para las tildes. Entonces, bueno, entonces, en los ingresos, como les digo, es uno de los más importantes conceptos. Tenemos los operacionales, los no operacionales, ¿sí? Devoluciones. Listo, tenemos principalmente esos componentes que son ingresos operacionales y no operacionales. Sí, ahí en el PUC tenemos esa clasificación principalmente. Bueno, ¿qué otro tema de ingresos? ¿Qué piensan ustedes? Naturaleza crédito. Los ingresos, entonces, no es que vayamos a hablar de corrientes y no corrientes, sino principalmente de operacionales y no operacionales. Digamos que pueden haber también ingresos pues, de otras empresas para las cuales nosotros tengamos como, digamos que es una empresa con varios negocios, entonces consolidan esos ingresos. Pero ahí realmente tienen que ser que estén como agencia o sucursal, ¿cierto? Que sean una empresa, ejemplo, el Éxito tiene sedes en varios municipios, pero no por eso cada municipio es una empresa aparte. Entonces, en la consolidación de los informes de ingresos, pues tienen las mismas cuentas, pero vienen de diferentes sedes, las cuales pueden ser sucursales o agencias, según la Cámara de Comercio, como la registra. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo vamos. Un segundito. Vamos a ver cómo encontramos esta información en algunos estados financieros que vamos a ver ahorita. Bueno, les voy a mandar entonces esta otra imagen de ingresos. ¿Alguna duda, alguna inquietud en los ingresos? Como concepto, ¿cierto? Como concepto. Digamos que este ya está en otro estado financiero que se llama el estado de resultados. Los ingresos son muy importantes porque de ahí se depuran y sale la utilidad o la pérdida, pues en el caso de que sean mayores los costos o los gastos. Listo. Ingresos. También le quisiera colocar acá, a un ladito, que de este concepto se calculan la utilidad bruta
la utilidad neta y los márgenes de contribución. Entre otros conceptos, como el EBITDA, coloquémoslo también. El EBITDA es un componente que se maneja mucho en las empresas y los márgenes de contribución. Eso es muy importante y el enfoque de muchas empresas es a los ingresos principalmente, a vender. Yo creo que en todas las empresas, todas las compañías, está el enfoque de ventas, de ingresos. Por eso fortalecen el área de facturación, el área, pues, digamos, de despachos, para poder facturar, para poder que eso llegue, pues, como a tiempo. Y digamos que la cartera es otro tema, pues, que lo vimos en activos, que es el recaudo. Pero digamos que comienza con esto, con los ingresos. Y por eso esto tiene atado todo el proceso logístico de la venta y la postventa. ¿Listo? Entonces, hay otro tema importante acá en los ingresos, es que se realizan presupuestos de ingresos para los diferentes periodos del año, así estimar la utilidad. Entonces, sobre este concepto, principalmente, los empresarios realizan presupuestos. Se debería de elaborar un presupuesto maestro con todos los conceptos, tanto los costos, los gastos, pues, que se hace, pero principalmente las empresas estiman es el nivel de ingresos que va a tener en el año. O cuando hablan de una empresa dicen, no, es que en el año facturamos tanto. Inclusive miren que para algunos temas tributarios, algunos temas de créditos, dicen para ingresos de tanto. Los sistemas contables, por ejemplo, cobran según la facturación del mes, de cada entidad. Entonces, para el tema de ingresos, aplican muchas cosas. Con eso se guían mucho. Entonces, ingresos. ¿Listo? Les voy a mandar este para que continuemos con el otro. Bueno, dudas, inquietudes. Hoy estamos 14 conectados. Bajamos un poquito, pero entonces algunos sí me han escrito que tienen algún inconveniente. Dudas, inquietudes, sugerencias, entonces en ingresos. Entonces recuerden el número 4, que ahorita vamos a ver el PUC, y ahí estarían entonces las cuentas de ingresos. Bueno, hablemos un poquito del tema del objeto social. Mientras que les envío este. Cuando una empresa se registra en Cámara de Comercio, digamos que elabora, pues, o define un objeto social y que define una actividad principal en el código SIU, un código que significa, pues, como la actividad principal. Esta actividad es la que genera, pues, que los ingresos sean operacionales o no operacionales. Pues cuando estemos en la contabilidad de las empresas, digamos que vamos a definir en el plan de cuentas cuáles van a ser los ingresos que vamos a clasificar como operacionales y cuáles pueden ser como no operacionales. Entonces, es muy importante el tema de definir el objeto social. ¿Sí? El objeto social, o algunos también lo pueden relacionar con la misión de la empresa, con la misión, todo el tema de planeación estratégica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de Verónica es Viviana. Viviana, nos contaste que trabajabas en La Ceja, ¿cierto, Viviana? Pues era Verónica. Cindy. Sí, Cindy, hola. Cindy, ¿dónde estás hola. trabajando tú? ¿Tú estás trabajando en este momento? No, no, señor. Ya estoy saliendo del trabajo. Pero trabajas, pues, estás laborando vinculada en este momento a alguna empresa.
Sí, yo soy la que trabajo en Nutresa, como mercadista. Ah, bueno, sí, exacto, tú nos habías contado. Entonces, bueno, Nutresa, ¿cuál es la actividad de Nutresa? Pues, digamos, la principal, como Nutresa, pues una empresa muy grande, pero ¿cuál es la actividad, el objeto social de Nutresa? ¿Tú qué piensas? Eh, ¿Cuál es la actividad principal de Nutresa? como, eh, como satisfacer las necesidades a los clientes, como brindando los beneficios con los productos que tienen sus nutrientes y también en beneficio en la parte de precios. Exacto. Entonces, mira, el objeto social, pues, o como lo que definen los ingresos operacionales, seguramente son productos alimenticios, ¿cierto? Es del sector alimentos. Sí, sí, claro, porque tienen varios Productos, productos. es Es una un gran número de cadena referencias. muy grande. Entonces, pero el objeto Son social es los muchas ingresos, diferencias. son muchas referencias, pero entonces los ingresos operacionales de Nutresa provienen de la venta de productos alimenticios, ¿cierto? En diferentes categorías. Pero Sí, estas empresas tan grandes, cuando por ejemplo tienen excedentes de recursos y compran una propiedad y la venden, ¿qué han hecho ellos? Han creado como otras empresas que son como las que manejan el portafolio de inversión, ¿cierto? Entonces Nutresa tendrá el grupo tendrá otra empresa en la cual manejan todos esos recursos. Pero sí, si, sí, si profe, Nutresa por como tal, ejemplo, exacto, sí, cuéntanos, Cindy. por ejemplo, ¿qué está haciendo ahora Nutresa? Últimamente pues compró todo lo de Badía, que es los té de Badías, todos los condimentos. Exacto. También lo último que compraron fue la quinoa y así, o sea, han crecido más aparte de los productos que normalmente manejan de marca propia. Exacto. Entonces, ahorita si quieres, vamos a consultar ahorita a Nutresa, a los estados financieros, para que veamos Listo. cómo muestran ellos, cómo pueden mostrar ellos la información. Pero sí, es una empresa con muchas líneas de venta, entonces van identificando si es por el objeto social o si es por otro, entonces lo clasifican así. Muy bien. ¿Quién más de pronto conoce su empresa? ¿Cuál es el objeto social, la actividad principal? Liliana, pronto Carolina, si nos cuenta. Profe, yo, William, no sé. Sí, Viviana, cuéntanos. yo trabajo en una empresa veterinaria y allá pues Muy bien. pues, la actividad económica es como en sí pues como agropecuario, como en sí lo que es los insumos. Y por decir, pues como algo para intervenir, yo soy una de las que soy o sea, como testigo de que los insumos han subido mucho y ese es como el pero de que todo está como tan caro. Y ese ha sido uno, pues, como pues claro, de los ingresos, hablando, pues ahí también, como en ese sentido, se ha visto como muy escaso todo. Total. ¿Y en qué municipio estás ubicada? En Río Negro, Ah, bueno. ¿Y es ahí por qué parte de la agropecuaria? sí, por la galería. Por la galería y por los Valencia, pues está ahí, por esa calle donde hay varias. Exactamente, Santa Agropecuarias. Valencia, sí, señor. Ah, excelente, sí, yo he ido a comprar ahí. Claro, no, es el tema del sector de agropecuario. Entonces, miren el ejemplo que nos coloca Viviano, un agropecuario. ¿Cuál es el objeto social? Pues ofrecer productos
del sector agropecuario, ¿cierto? Venta de cuidos, venta de medicamentos agropecuarios, pues para animales, ¿cierto? Fertilizantes. Pero mire que ya cuando vende por allá algunos accesorios para los perritos, digamos que también pueden estar en el objeto porque es es como muy grande. También pueden ser, pero el veterinario, por ejemplo, ¿ustedes tienen servicio veterinario? Sí, señor. Exacto, pero si es la Veterinario, hospitalización, y la hospitalización del animalito lo tienen. ah, bueno, no, eso sí, no. Ya cuando son así tratamientos, pues como más de clínica, ya sí más bien se remiten. Exactamente, miren, la agropecuaria, si por alguna razón cobrara por una hospital, que es que déjemelo ahí, déjemelo 2 días en la agropecuaria, mientras que lo revisan. Supongamos que por cualquier razón factura la estadía ahí. Ese no es un ingreso operacional, porque esa no es la labor, ese no es el objeto social de la empresa. Pero por alguna razón tiene ese ingreso, ¿cierto? Entonces, muy importante definir el objeto social para identificar los ingresos que tiene la empresa. Entonces, muchas gracias, bien. Ahí ya les mandé la imagen de les mandé la imagen de ingresos. Listo, para que la tengamos ahí. Muy bien. Me confirman si se ve bien. Entonces, espérate por acá. Yo le mando el link a un compañero a una compañera que no ha podido ingresar. Listo. Entonces, vamos ahora con el concepto de costos. El concepto de costos. Vamos con el concepto de costos. Entonces, vamos con ingresos y ahora el tema de costos. El costo en una empresa, el costo es muy importante definir también el tipo de empresa. Los costos. ¿Cómo se relacionan en la contabilidad los costos? Los podemos llamar con el número 6 o el número 7. ¿Por qué? Porque son o costo de producción o costo de mercancía vendida. Vamos a ver ese tema luego también. Entonces, número 6 o número 7, de acuerdo al costo que estamos manejando ahí. Entonces, ¿qué son los costos? Los costos son aquellos conceptos, ahorita escribo yo mientras que, para no distraerme en la definición, los costos son aquellos valores o recursos que la empresa está invirtiendo en la producción del bien o en la prestación del servicio. Se habla que los costos son capitalizables, es decir, que yo los recupero con la venta del producto o servicio. Son en general muy similares a los gastos, o sea, es lo mismo, es una salida del recurso, pero los costos se trabajan independiente porque están muy relacionados con la producción o con la generación de ingresos. Por ejemplo, producir en Nutresa una unidad de un alimento tiene el costo implícito de esa materia prima, de las personas que se dedicaron a producirla y de algunos elementos adicionales como la energía, ¿cierto? El empaque. Pero ya por allá en los gastos habrán un montón de conceptos como publicidad, como servicios públicos, como participación en un seminario, como un viaje del gerente. Los gastos son otro tema que vemos ya enseguida, pero los costos son aquellos que están relacionados directamente con la producción del ingreso, porque cuando yo vendo el producto, lo primero que recupero son los costos en los que incurrí. Entonces, ¿qué es un ingreso? Es el costo y la utilidad que yo quiero ganarme por unidad. Ese es el valor, ese es el desglose de los ingresos. Cuando yo tengo un producto que lo vendí, ahí tengo el costo y lo que me quiero ganar de utilidad. ¿Listo? Entonces, está claro el concepto de costos. Costos lo podemos ver como el 6 o el 7 en la contabilidad, en la clase 6 o 7. Y
Entonces tenemos costos, son los recursos destinados para la producción del bien o del servicio. Pues también digamos que son capitalizables, es decir, se recuperan en la venta del producto o servicio. Son la base para estimar el precio de venta. La base para estimar el precio de venta. Bueno, ahora cuénteme, bueno, son naturaleza que ahorita hablamos. Naturaleza. ¿Qué es naturaleza? ¿Quién me ayuda? Naturaleza, ¿qué son los costos? Si el ingreso es crédito y los costos disminuyen los ingresos, ¿qué naturaleza son los costos? Débito. Débito, sí, muy bien. Muy bien, naturaleza débito. Débito. Bueno, vamos ahora a pasar a componentes de los costos. Los principales componentes. Bueno, vamos a hablar aquí que... Es muy importante definir, sí, componentes de los costos. Componentes del costo. ¿Cuál es el componente del costo? Si son costos de producción y si son costos de la mercancía vendida. Aquí sí. Se ve mejor. Bueno, entonces es muy importante definir los componentes del costo de acuerdo al tipo de costo. Entonces, ¿qué es un costo de producción? El costo de producción se relaciona con las empresas, se relaciona con empresas que transforman y transforman y elaboran un producto. Lo que transforman insumos, elaboran un producto. Digamos que el producto puede ser tangible e intangible. Porque cuando las entidades que ofrecen Internet, por ejemplo, es intangible, pero están produciendo algo, ¿cierto? Intangible. Mientras que el costo de la mercancía vendida son empresas dedicadas a la intermediación o que prestan servicio. Entonces, costos de producción. Uno de los principales, materia prima directa. Materia prima directa. Entonces, la materia prima directa, si por ejemplo nosotros ofrecemos una hamburguesa, somos una empresa que vende hamburguesas. Claudia Andrea Gómez, ¿estás ahí conectada? Sí, señor.
Eso, Claudia, si tú tienes una empresa que vende hamburguesas, ofrece hamburguesas, ¿cómo sería tu receta? ¿Cómo harías la hamburguesa? ¿Qué nos ofreces de hamburguesa? Y no lo estoy haciendo antojar pues, de comida hasta ahora, pero Claudia nos va a decir cómo haría ella una hamburguesa bien especial. Se necesitaría el pan para hamburguesa, la carne para hamburguesa, Listo, muy bien. la lechuga, el queso, se me olvidó, el tomate, las salsas. Tomate, salsas. ¿Tú le echas las salsas o vas a dejarlas? ¿Tú las vas a echar en el producto o las vas a colocar en la mesa para que las usen? En la mesa. Creo que ya eso es decisión del cliente. No la voy a colocar ahí, sino que ahorita la colocamos en otra. Es pan, lechuga, queso, tomate. ¿Qué más le vas a echar a la hamburguesa? Me faltó la carne. Lo más importante. Sí. Se me olvidó. No, también falta se me olvidó. Algo muy importante. El queso, la tocineta. La tocineta. No, es mejor dicho, quedó deliciosa, tocineta. Excelente, sí, la tocineta. Colocarle así, hay un icono para que hamburguesa era. ¿Verdad que hay icono? No hay icono de hamburguesa. Bueno, entonces la tocineta, excelente, Claudia, muchas gracias. Entonces, por ahí debe haber, ¿no? Ahorita la coloco. Hamburguesa. Bueno, entonces, esas son las materias primas directas. El pan, la lechuga, el queso, el tomate, la carne y la tocineta que Claudia va a adquirir para poder producir una hamburguesa, ¿sí? Es la materia prima directa. Pero también hay un componente que se llama la mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra directa? ¿Cierto? Aquellos que intervienen, pero no es la gente, no es las personas. Vamos a colocar acá, muy importante, el valor del pan, ¿cierto? La lechuga. Aquí el valor Es el valor del producto que adquirimos para formar otro producto. Eso, o sea, el valor, lo que nos cuesta, pues, pero es lo que vale la factura de esa compra, las compras, pero en valores. Vendría siendo como una remisión. Sí, o una factura que el proveedor nos envió, pero digamos que es aquello, todo esto lo estamos representando es en valores monetarios, porque yo voy y registro en la cuenta del costo de producción, materia prima directa, lo que me vale el pan, lo que me vale la lechuga, lo que me vale el queso. Pero es un valor monetario, ¿cierto? Pero yo lo relaciono con lo que son los insumos de la producción. ¿Listo? Vamos a ver en los ejercicios cómo funciona, pero sí, son soportes como facturas. Remisiones no, porque remisiones pueden ser, digamos, documentos temporales, pero más que todo con la factura que nos envía el proveedor. Bueno, la mano de obra directa es el valor de los salarios y prestaciones sociales de las personas que intervienen directamente en la producción. Entonces, Claudia, ¿quiénes consideras que están dedicados a elaborar la hamburguesa? ¿Tú serías como que en qué cargo, pues en qué función? Yo las hago. Apenas estoy empezando. Bueno. Entonces tú sola la harías, ¿cierto? Tú sola. Claro que sí. Entonces, bueno, entonces, si tú tienes estimado
un salario, ya sea por horas, por días, por semana, pues, o por mes, y tienes unas prestaciones, pues, que ya es el tema legal de, digamos, de la parte laboral, esos valores se relacionan con la mano de obra directa, porque tú eres la que está produciendo esa hamburguesa. Listo, pero si tú tienes una persona que es la que está haciendo ventas, está haciendo prueba de mercadeo, ese valor está por allá en los gastos que vamos a ver. Entonces, la mano de obra directa tiene el valor de los salarios y prestaciones sociales de las personas que intervienen directamente en la producción, directamente. Listo, que están dedicados totalmente a la producción. ¿Quién me contó que estaba trabajando en una empresa de, bueno, es Michelle, una niña Michelle, que está trabajando en confección, en una empresa de confección, creo que en el Santuario, sí, en el Santuario. Ella, digamos que tiene todo el turno y me contaba de unos estándares y todo, pero el valor de su salario y prestaciones para esa empresa es costo de producción y relacionado en la mano de obra directa, porque ella ayuda o ella está ensamblando piezas para poder producir una prenda de vestir. Entonces, es quien está directamente en la producción, ¿listo? Y tenemos un componente que se llama costo indirecto de fabricación. Costo indirecto de fabricación. Indirecto de fabricación, lo que llamamos CIF. CIF. Entonces, mira que acá, Claudia, podemos tener, por ejemplo, las salsas. ¿Por qué las salsas? Ahí. Porque, como usted las colocó en la mesa, unas personas puede que se lo coman sin salsa, ¿cierto? Claro. Pero otras, entonces ya es un valor que está, digamos, definido por el cliente, por el usuario, no siempre se las gastan, usted no lo está utilizando en el producto, entonces pueden ser las salsas, pueden ser los empaques, listo, los empaques, también puede ser, digamos, La servicio. el gas. Bueno, aquí, por ejemplo, en la materia prima directa, bueno, algunas empresas lo manejan en materia prima, pero, por ejemplo, usted el gas que utilizó para producir la hamburguesa, lo llevan a costo indirecto de fabricación. Entonces, digamos que servicios públicos, pues listo, algunas empresas llevan servicios públicos prorrateados, o sea, como proporcional a los costos indirectos de fabricación, salsa, empaque, servicios públicos, llamémoslo proporcionales, ¿sí? Entonces, los costos indirectos de fabricación son aquellos valores de elementos que yo utilizo para poder apoyar la producción, para poder apoyar la mano de obra, pero que son necesarios para la producción, pero que están como ahí disponibles, digamos, a un ladito, como por ejemplo para el empleado, el tema de la maquinaria. Entonces, si por ejemplo yo tengo una máquina, supongamos que las hace en una plancha para la carne, entonces, y le tiene que hacer mantenimiento, ese valor del mantenimiento es un costo indirecto de fabricación, porque si no está bien la plancha, por ejemplo, aquí pues como ideas, por ejemplo, para una persona, un barbero, para una barbería, digamos que la cuchilla que cambia cada que está con un usuario es un costo indirecto de fabricación, porque el usuario no se lleva la cuchilla ahí pegada, pues qué tal que ahí enterrada, sino que se va con el servicio que le prestan, pero digamos que la maquinita, pues la cuchillita fue un costo indirecto de fabricación. Como un ejemplo, como de algo que utilizamos, pero que no está ahí como en el producto como tal. Pues pueden ser empaques, salsas, algunos servicios públicos. ¿Qué más le colocarías, Claudia, a la hamburguesa así como un costo indirecto de fabricación? Las servilletas. Eso es servilletas, ¿cierto? Eso ya es servilletas. ¿Le colocarías el palillo largo que uno hecho con él? No. ¿Has visto que en los domicilios ya les toca colocar que es que cuidado con el palillo? Entonces es para que Sí. no se desbarate, pero eso es un costo indirecto de fabricación. Servilleta, Sí. palillos. Bueno, en general, pues entonces, todo aquello que, de acuerdo a la oferta de valor que le están entregando al cliente,
que usted puede en una hamburguesa entregar un dulcecito o algo, entonces son costos indirectos de fabricación. Listo. Entonces, ese sería el costo de producción. Ya pasando al otro tipo, bueno, aquí me falta algo muy importante, es que el costo indirecto, el costo de producción es con el número 6. ¿Listo? Yo encuentro las cuentas contables, el número 6, mientras que el costo de mercancía vendida o costo de ventas es el número 7. ¿Sí? Estoy con el número, perdón, el 6 es el de mercancía vendida, el de 7, 6 es el costo de ventas y 7 es el costo de producción. Entonces acá tenemos 7 y acá tenemos 6. El 6. Entonces, el costo de la mercancía vendida, como se relaciona con una intermediación, por ejemplo, yo tengo prendas de vestir y ayer hablamos de que habían 20 prendas de vestir ahí esperando para venderse. Esa es nosotros no producimos las prendas de vestir, entonces las estamos intermediando, vendiendo. Entonces, el costo de mercancía vendida no incluye la materia prima, sino que hay algún componente que se llama el costo del producto. El costo del producto que se intermedia. El costo del producto es intermedio. Tenemos ya otro componente que es, bueno, las compras, también lo llaman compras, listo. Ese es el costo de producción. Las compras tenemos compras, valor del producto intermedio. Yo tengo principalmente en el costo de la mercancía vendida lo que es el costo del valor, el costo del producto que estoy intermediando. Listo, yo no manejo casi que CIF ni manejo mano de obra directa, sino que ya todo lo llevo como al gasto. Entonces, este es como los componentes del costo, de acuerdo pues como a la empresa, si produce o si intermedia en el ejercicio pues como de la actividad empresarial. Muy importante que definamos entonces cómo la empresa va a manejar los costos, porque ya un modelo de costos ya sí es como aparte de la contabilidad. Por ejemplo, si la empresa dice, no, vamos a manejar un costeo ABC, un costeo por producto, un costeo por proceso, digamos que ya son unos informes de costo, pero que están apoyados en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, si ustedes en la empresa están tratando de implementar el tema de costeo, digamos que ustedes primero se cogen la contabilidad, encuentran ahí los valores y luego montan el modelo de costo. ¿Qué puede hacer la contabilidad del sistema contable? Tener unos centros de costo. Normalmente los centros de costo, entonces usted tiene que registrar esa transacción y haber definido los centros de costo y haber agregado a esa cuenta, digamos, a que queremos agregar esto al costo o a una sede o lo voy a agregar a una actividad. Entonces, el modelo de costos, el centro de costos nos permite definir ese tema acercamiento a los costos. Vamos a colocar acá que se maneja por centro de costos, se manejan centros de costos. Listo. Acá. Bueno, dudas, inquietudes. El costo. Ya hemos visto activos, pasivos, patrimonio. Ya estamos ingresos y costos. El costo, ¿listo? ¿Vamos bien ahí? Les voy a mandar entonces esta imagen. Mientras tanto, le hago una preguntita a Luz Aida.
Aida está conectada. Aida. Bueno, Paula Andrea. Paula Andrea. Hola. Hola Paula, ¿cómo vas? Bien, ahí vamos. Ah, qué bueno, Paula. Te hago una preguntita con el tema de costos. Por ejemplo, una empresa dice, listo, yo voy a producir, tengo como la empresa, digamos, ahorita de Claudia de las hamburguesas, pero ya digamos que esa empresa dice, no, está muy costoso todo, yo voy a comprar unas carnes frías digamos que se conservan durante un tiempo, voy a comprar un pan, algunas cosas que voy a comprar para abastecerme y esperar a ver qué vendo. Ese valor de esas compras, ¿tú lo registrarías en dónde? ¿En los costos? ¿En dónde? De lo que hemos visto en el pasivo, ¿cómo crees que se maneje un aprovisionamiento de insumos para la materia prima directa? Muy enredada la pregunta. Un poquito. Pero yo Sí. considero que, pues igual si usted ya los tiene, entonces ya está registrado en un inventario. Eso sería ¿qué? El tema del inventario, muy bueno el concepto. El tema del inventario. Si ya está Entonces, inventado, miren, es un ingreso, pues ya está ingresado, ya es un activo. Pues no un activo, sino que sí, hace parte sí, un activo. de... Es un activo. Muy bien. Entonces, mira, qué buena intervención. Mira, habla que cuando nosotros adquirimos elementos, materia prima, insumos para una producción futura, nosotros estamos activando o acreciendo el inventario, o sea, un activo que yo tengo ahí. Entonces el inventario, las empresas tienen normalmente un almacén ahí implementado pues para guardar el tema del inventario, hacerle control. Algunas utilizan la metodología PEPS, WEBS, pues que era antes, que era primeras en entrar, primeras en salir, últimas en entrar, últimas en salir. Bueno, pero digamos que en la medida que va saliendo el inventario a la producción, ahí es donde vamos registrando el costo de la producción. ¿Listo? Entonces, muy importante, llega la compra, se registra al inventario, al activo, lo guardo ahí, lo almaceno y luego cuando entonces yo hago la venta y yo tengo ahí componentes que ya están dentro del producto, entonces yo voy sacando el inventario y lo voy llevando al costo de producción. Es igual al costo de venta. Entonces, muy importante ahí, Paula, la intervención. Por ejemplo, ustedes ven en un almacén de cadena, por decir, ustedes van a Home Center y ven un montón de cosas ahí que la gente no ha facturado, pues que no ha ido a pagar. Todo eso está valorado en el inventario. Pero cuando la persona pasa por caja y sale con la factura, ya ese producto pasó al costo y lo que le cobraron al cliente pasó al ingreso. Listo. Automáticamente sale de inventario y pasa al costo y pasa al ingreso para constituir el estado financiero, estado de resultados. Entonces, muy bien, vamos muy bien. Entonces, vamos ya en costos. Los números 6 o 7. 6 para los costos de mercancía vendida, 7 para los costos de producción. 6, que es costo de mercancía vendida, son aquellos que no transforman un insumo, sino que venden, compran y venden. Y ya por costo de producción sí transforma algo y lo genera como producto o servicio. Pues hay servicios también que requieren, que es como una producción de servicio. Listo. Muy bien, entonces vamos con, listo, vamos con un componente que se llama los gastos. Listo, vamos con gastos. Con ese terminamos, al menos como para poder avanzar ya como en otros temas, pero ya dejamos listico el tema de los principales conceptos.
Entonces vamos aquí con gastos. Entonces, ¿qué son los gastos en la empresa y en la contabilidad? Primero que lo registramos con el número 5, que vamos a encontrar en las cuentas contables, el número 5. ¿Cuál es la naturaleza de los gastos? ¿Qué naturaleza es los gastos, Alina? Que disminuye el ingreso. Sí, profe. ¿Es qué naturaleza de la cuenta? Crédito. La naturaleza de la cuenta es crédito. Ay, me quita la palabra. Es débito. Crédito. No es crédito. Los gastos. gastos. Crédito. Sí, los gastos son crédito, ¿no? Así como vimos ahorita en los costos. Sí, no, son débito, porque mire que recordemos que el ingreso es crédito. Y como yo lo estoy afectando con los costos y los gastos, yo le hago débito y por ejemplo, recuérdense que un activo es débito también. Entonces, como decía ahorita la compañera, la contrapartida. Si yo me gasté en una fiesta para los empleados 1 millón de pesos, yo lo acredité del banco, pagué del banco, entonces le disminuí al banco con crédito, 1 millón de pesos. Entonces, la naturaleza de los gastos es débito. Es débito. ¿Listo? Entonces, esa es la naturaleza de los gastos. ¿Qué son los gastos? Así como los costos son salida de recursos, pero se dice que los gastos no son capitalizables, es decir, yo no los estoy recuperando, digamos, individualmente como el precio de venta, sino que yo estoy afectando una utilidad que me gano en el margen de contribución. Por ejemplo, yo vendo un producto en 1 millón de pesos y los costos de producirlo son 500.000. Entonces yo tengo una utilidad del 50%, una utilidad bruta, un margen de contribución bruto del 50%, 500.000 pesos. Y yo de ahí voy a sacar los gastos que requiera. Entonces yo los gastos no es que lo esté recuperando en el precio, sino que estoy afectando un margen de contribución, mientras que los costos sí. Entonces los gastos se habla de una erogación, pues un concepto como erogación o salida de recursos, de los recursos para apoyar la producción o prestación del servicio. Esos son los gastos. Bueno, erogación o salida de recursos para apoyar producción o prestación del servicio. ¿Qué otro? Por aquí. ¿Cuáles creen ustedes que son como la clasificación de los gastos principalmente? Clasificación de los gastos. Aquí, clasificación de los gastos. Entonces, principalmente tenemos los gastos administrativos, ¿sí o no? Profe, buenas noches. Serían gastos administrativos y también gastos de operación, dependiendo del tipo de empresa. Exacto. O en la misma empresa tenemos gastos administrativos. Sí, también dependiendo el área a la que afecte. Exacto, muy bien, Sandra, ¿cierto? Sí, muy bien. Y tenemos también los gastos, también muy importantes, los de ventas. Tenemos gastos administrativos, operacionales, de ventas, y hay unos gastos que digamos que se llaman financieros. Entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en los administrativos? Salarios de los administrativos. ¿Qué más? Prestaciones sociales. ¿Qué más tenemos en gastos administrativos?
La papelería que Profe, usa la empresa. el recurso Esa humano. papelería. El recurso humano, entonces, como valorando pues el recurso humano monetariamente, sería el salario y serían las Sí, prestaciones. Y entonces sí. están unos en administrativos y Y unos en otros en asistencia. operacionales Exacto. y otros en ventas también. Ellos se En dividen en varios ventas. rubros. Exacto, o sea, los salarios de los administrativos están en una cuenta, los de los operacionales en otra, los de ventas en otra. Pero sí, el valor, y acuérdense que son los que no están en la producción, porque están los otros ya los tenemos para la mano de obra directa. ¿Listo? Por ejemplo, un operario yo lo puedo tener como el salario y las prestaciones arriba en los costos. Ah, bueno, arriba es porque no le hemos hablado del estado de resultados, pero en un concepto que es los costos, y abajo en gastos tenemos el tema de administrativos y de ventas. Entonces tenemos salarios, prestaciones sociales, por acá por ejemplo tenemos algo que se llama suscripciones, que diario nos traen la prensa, que diario o que tengo suscrito o que la empresa tiene, por ejemplo, UNE o Netflix, entonces es suscripciones, tenemos publicidad, bueno, publicidad no, digamos papelería, arrendamiento, ¿sí? Tenemos también, por Servicios ejemplo, públicos. sí, servicios públicos también. ¿Qué más tienen? Digamos, atención al personal, es una cuenta Profesor, que se pero utiliza pues, los servicios públicos también no se dividirían de acuerdo al área en la empresa. Eso Sandra, muy bien, sí, me faltó, Sí. pero proporcionales. Sí, son Digamos, proporcionales a los se servicios. llama prorrateo, es decir, ¿qué hacen mejor muchas empresas? ¿Qué hacen? Les cuento, en lugar de prorratearlos o de dividirlos, es que mandan a colocar contadores, medidores de luz y de agua, digamos, por áreas. Entonces, eso cuesta un dinero, pero usted dice, bueno, el contador de luz del área de operaciones, hay un contador. Arriba en las mismas oficinas hay otro contador. Entonces llegan, por decir, dos suscripciones a EPM, dos contratos. Entonces, un contrato le dice, la política es, ese contrato llévelo al costo indirecto de fabricación. Ese otro contrato, llévelo al gasto administrativo. Listo, entonces, primero cogían la factura, entonces que pagámoslo 20-80, 50-50, pero ya han tratado de hacer, digamos, mediciones aparte, para el tema de control, para también prever que un daño, digamos, no afecte todas las áreas. Por ejemplo, hay empresas muy grandes, las empresas de financieras tienen unos servidores muy potentes, unos cuartos de los servidores, de los equipos, y a veces le tienen solo todo el tiraje de energía. Ese solo contrato lo llevan como a un rubro, ¿cierto? Entonces, es una buena medida para controlar los gastos, pues listo. Entonces, sí, servicios públicos proporcionales, atención al personal. Bueno, vamos aquí a ventas, por ejemplo. En ventas, las empresas tratan de llevar también aquí los salarios, prestaciones, comisiones, bonificaciones, publicidad, suscripciones, entre otros. Tratan de llevar aquí en las ventas lo relacionado pues como con estas áreas, ¿listo? Porque ventas es muy, digamos, también tiene cosas como, por ejemplo, que los de ventas tienen comisiones, que los de ventas tienen un viático, por ejemplo, para transportarse, que tienen un auxilio de rodamiento, que un auxilio de alimentación. Entonces tratan de llevar ahí como los valores de ventas. En los operacionales, digamos que también se pueden manejar salarios, prestaciones. De aquí, por ejemplo, se llevan mantenimientos, digamos, pequeños, se llaman pequeños repuestos, digamos que viáticos, pues así también
entre otros. Los que son Profesor, relacionados con la... ¿y los implementos de limpieza? Bueno, esos pueden ser más administrativos. Aseo y mantenimiento, no, pero aseo y limpieza. Sí, muy bien, todo lo que es aseo y limpieza. Aseo, limpieza y lo mantenimiento de instalaciones. El de mantenimiento también se parte en 2, 3. Sí, en todos tres. En 2, no me acuerdo si es en 2 o en 3 partes, porque está el mantenimiento pues preventivo que se hace. Está el mantenimiento de los equipos que se tengan. Y está el mantenimiento por cuidado de las instalaciones como tal. Correctivos, preventivos y como ya digamos, sí, muy bien. Mantenimientos en diferentes etapas. Por ejemplo, yo trabajé en un centro comercial en la parte financiera, entonces cada mes pagábamos el mantenimiento de las escaleras eléctricas, ¿sí? Cada 3 meses de la cosa de energía, pues de donde estaba pues como la central de energía. Entonces había los mantenimientos preventivos, lo de los equipos también, y había cuando se dañaba algo correctivo, entonces se manejaban diferente, pero sí había unos mantenimientos, digamos, en diferentes clasificaciones. Muy bien, y aquí en los financieros vemos cómo tenemos financieros. ¿Cuál es el principal gasto financiero o a nosotros como servicio, como producto del dinero que nos cobran? ¿Cómo se llama? Comisiones bancarias. Eso, las comisiones son unas, pero ¿a qué se le llama el costo del dinero? El dinero es un producto que venden, porque uno los intereses que lo devuelven. Eso, muy bien. Los intereses son el costo del dinero. Usted devuelve lo que le prestaron, pero les paga con intereses. Entonces, comisiones bancarias, intereses, también hay algo que se llaman, comisiones, ahí todos se llaman así, bancarias, intereses. También hay unas que se llaman, es que los gravámenes, por ejemplo, gravámenes como el 4/1000, gravámenes, algunas tasas, la tasa, por ejemplo, un porcentaje, pues un valor, pues, comisiones bancarias, intereses, gravámenes, tasas, en financieros. Bueno, yo creo que eso es como lo que principalmente. Y tenemos por aquí uno que falta, que puede ser el de impuestos. Impuestos, porque ya es, digamos, a la utilidad, ¿cierto? Gravamen a la utilidad. Entonces, ahí tenemos principalmente lo que son los gastos. Listo, es una erogación o salida de recursos, y esa es como la clasificación de los gastos, naturaleza débito, y es el número 5. El número 5 entonces de la parte contable. Bueno, entonces preguntica mientras que les envío acá. Lainer, Tobón. Lainer, Hola, profe. ¿cómo vas? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Te hago una pregunta. Entonces, a ver, yo por ejemplo, digamos que soy contratista de construcción, y entonces, para yo poder contratar una obra, el cliente me pide que compre unas pólizas de cumplimiento, que yo vaya y compre. Entonces yo hablo con una asesora de seguros y me vende unas pólizas. Esas pólizas son de acuerdo pues como al monto del contrato. Yo como manejo eso en contabilidad, una póliza de seguro, una póliza de responsabilidad civil, de cumplimiento, todo eso que requiere uno cuando contrata con otra firma. ¿O puede ser un gasto qué? ¿Como en qué categoría? Un gasto operacional.
¿cierto? Puede ser, muy bien, puede ser operacional, porque si la empresa es dedicada principalmente pues a la construcción, pues siempre va a tener que comprar pólizas. Sí. Inclusive pudiera ser pues como, ¿cierto? Como lo que hacen es que hacen un contrato y todo, un convenio con las aseguradoras, pero puede ser un gasto, muy bien, un gasto operacional. Otros lo pueden llevar al gasto administrativo, pero digamos que no es financiero, porque así me lo venda Sura o Bancolombia, porque ellos son como el mismo grupo, no es un gasto financiero, ¿cierto? Así me lo descuenten de la cuenta bancaria, no es un gasto financiero porque lo que hace es que estoy comprando algo para la operación. Muy bien. Aquí les estoy mandando, ahí les mandé la imagencita de gastos. ¿Listo? Muy bien, entonces ya ahí vimos, vamos a ver uno que es, no, dejémoslo ahí, ahí está ahí, tema de gastos, para que esta media horita, hoy que es jueves, que es más pesadito, entonces veamos unas cosas más prácticas, y ya si es que la otra semana empezamos como con, les dejo unas tareitas y empezamos con más practicidad. Entonces, permítanme aquí, yo cierro. Bueno. Entonces ahí tenemos costos. Bueno, vamos a buscar, como les decía, vamos a hacer un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo de unos estados financieros de NU3. Vamos a ver NU3 entonces, yo les cuento cómo vamos a mirar acá. Entonces, miren, hay unas, pues para que veamos con un poquito ya la realidad como de la parte contable de algunas empresas. Hay unas empresas, entonces díganme usted la contabilidad, la información contable de una empresa es que pública o privada. ¿Ustedes qué piensan? Dice Natalia, ¿usted qué piensa? La información de una empresa, de la parte contable, es que es como al público o es para los dueños. ¿Ustedes a quién le pueden suministrar información contable? En el ente público, profe, es para todos los entes de control y pues y para uno llevar también pues todo en el conocimiento de la institución como tal. Sí, el sector público, sí. Digamos que información consolidada es pública, ¿cierto? Ya el detalle no, pero sí hay unas cosas que son públicas y que vamos a, ahorita también, entonces en este momento vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver a Nutresa y vamos a ver el hospital de Montebello Desierto. A ver qué encontramos. ¿Listo? Bueno. Sí, profe. Bueno, y en el sector privado, Jenny, que nos contaba que trabaja en Río Negro, ¿no es cierto? Jenny, que la información de tu empresa está pública o es privada, ¿quién la maneja? La información, pues la pueden manejar para bancos. Por ejemplo, cuando van a hacer préstamos, a veces piden pues como información, pero realmente es privada, ya solamente es como para los entes de control. Y es lo que ustedes entregan, lo que soliciten, ¿cierto? Muy consolidado, Ajá. No al detalle. Ya si hay que explicar pues algún componente, pues sí, pero mire que es muy privado. Entonces, si yo me ingreso a internet, yo no encuentro información de ustedes, ¿cierto? Porque es como para uso privado. Muy bien, muchas gracias, Jenny. Entonces, mira, en Colombia hay unas empresas que participan de la Bolsa de Valores, que es el mercado de capitales colombiano. Entonces, la Bolsa de Valores de Colombia funciona hace varios años, ¿cierto? Varios años. Primero, por ejemplo, estaban en varias ciudades. En Medellín, por ejemplo, era en el Parque Berrío, que ahí quedó el pasaje de la bolsa, pero luego lo llevaron, había Cali, Medellín y Bogotá, entonces lo dejaron solo en Bogotá. Pero ¿qué función tiene la Bolsa de Valores? Que tramita o transa las acciones, los títulos de algunas empresas para los inversionistas. Entonces, nosotros como inversionistas podemos
por intermedio de un corredor de bolsa, adquirir acciones de las empresas y luego venderlas también. Entonces, en el mercado público de acciones en Colombia, la empresa que participe suministrando, o sea, vendiendo sus acciones, esa es una forma de financiación, debe publicar los estados financieros, debe ser pública la información. Entonces, por eso podemos consultar esa información. Entonces, ¿dónde vamos a ingresar? Ustedes están viendo ahí la página de Google, ¿cierto? Están viendo mi Sí, señor. página de... Muy bien, entonces va a entrar ahí a www.bbc.com.co. ¿Listo? La BBC es la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listo? Entonces, está como un poquito lenta, ahora la encuentro. Bueno, entonces la Bolsa de Valores de Colombia, vamos aquí a mirar la información. Vamos a ver, mercado, está como lenta, pero como que la cambiaron, ¿verdad? Mercados. Voy a ver aquí por la versión anterior. Versión anterior. Listo. En esta está, hace poquito la cambiaron. Entonces, miren, cuando yo coloco por acá empresas, por acá dice listado de emisores. Emisores es que emiten acciones. Listado de emisores. Entonces, yo ahí encuentro las empresas que están en bolsa. Son alrededor de 90 empresas. Entonces, vamos a buscar aquí todas las que están. Busquemos Nutresa. Por ejemplo, Nutresa. ¿Listo? Miren Nutresa acá. ¿Listo? Nutresa. Se inscribió en 1981. Yo le doy clic acá a Nutresa. Me trae algunos datos pues, básicos del gerente, bueno, muy del tema de la bolsa. Y miren aquí este ladito. Este ladito es cómo aparecen, cómo se llaman las acciones en el mercado de valores. Por ejemplo, si ustedes quieren mañana invertir en Nutresa, ustedes con el corredor de bolsa, dicen yo quiero comprar Nutresa o DH Nutresa o SU Nutresa. ¿Listo? El nombre, el mnemotécnico de la acción, el nombre de la acción. Ah, perdón, aquí dice mnemotécnico Nutresa, pero yo miro cuál tipo de acción puedo comprar. Bueno, pero lo que nos importa acá es, miremos información financiera. Yo le digo aceptar. Entonces, en la información financiera, yo por acá digo, tipo de reporte. Hablemos de un informe de cierre, un informe de cierre. ¿De qué? De 2021 a diciembre. Digámosle buscar. Entonces, mire que me sale, vea, Nutresa, y me dice, separado o consolidado. Digámosle que separado, que puede ser de las empresas que ellos tienen, pero digámosle consolidado. Y está en PDF o en esta versión, es que XBRL, digámosle en PDF. Y bajemos, mire que baja en PDF el informe de estados financieros a diciembre del 2021. Entonces vamos a ver qué encontramos de los conceptos que hemos visto ayer y hoy, y que son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Entonces vamos a encontrar que los tres primeros están consolidados en el estado financiero, balance general o estado de situación financiera, y los segundos tres conceptos están en el estado de resultados. Entonces miremos acá. Estos son, mire, estados financieros a diciembre 31 del 2021 y comparados con 2020. Estos tienen muchos componentes que vamos a ver al final, el revisor fiscal, las notas a los estados financieros, pero miremos acá. ¿Están viendo bien ahí? ¿Sí están viendo bien acá?
Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bien. Sí, profe. Estado de situación financiera. Ese es el balance, ¿cierto? Activo. Y muestran activo corriente. Efectivo y equivalente de efectivo. ¿Cómo leemos esta cifra? Dice que está en millones de pesos. ¿Cuánto cerró el efectivo y equivalente de efectivo en 2021? Esos son que 862.000 pesos. ¿Cómo leemos esa cifra del 2021 del efectivo equivalente al efectivo? Profe, si está expresado en millones, se lee 862.706.000. No. No. 862.706 millones. ¿Ves? 862.706 millones. Ah, ok. Ya. Bueno. Entonces la cifra de abajo ¿Cuánto cerró sería... cartera? Deudores. Esa cifra ¿Cómo leemos sería esa cifra? 1.382. No. 1.382.671 millones. No. Esa cifra ahí como está, es 1.382.671 millones. Es 1.382.671 millones. ¿Sería así? Sí, pero cuando usted pasa millones de millones, Es ya billones. habla de billones. Entonces, Un Aquí es billón. 1.3 billones de pesos. 1.382.671 millones. Sí, un billón, exacto, 1.382.671 millones o 1.3 billones aproximadamente, ¿cierto? Pero muy bien, exacto. Entonces, miren, la cartera al cierre del año de Nutresa, pero mire qué fácil es colocar ahí 1.3 billones, pero la contabilidad tiene que tener en su sistema contable, estas empresas tan grandes tienen unos sistemas muy pesados en SAP, ¿cierto? Yo más que todo, que son muy pesados porque usted dónde tiene toda esa... En las notas debe decir más o menos quién le debe esa plata, pero tiene que tener detalle a detalle de la factura del cliente. Ustedes se pueden imaginar cuántas facturas y cuántos clientes para que sumen 1.3 billones de pesos en los tenderos, en las grandes cadenas. Entonces, el área contable ahí, mire que es muy fuerte para toda esta información. Por eso mire que es una expectativa de trabajo, pues unas áreas de trabajo muy buenas, muy grandes, porque es que son donde consolidan todos estos datos. Vaya a hacerle usted una auditoría, una circularización se llama, a que usted le diga a todos los clientes que le digan cuánto le deben, a ver si a usted le cuadra lo que ellos dicen con lo que usted tiene registrado en contabilidad. Es muy importante la contabilidad y llevarla bien porque debe ser lo exacto, lo que realmente sí. ¿Listo? Ahora vamos con inventarios. ¿Cuánto tienen en inventarios? Pero lo que hablamos ahorita, la pregunta. Inventarios es las compras de esas materias primas que van a permitir la producción, pero que yo todavía no las he producido. ¿Cuánto cerró el año de inventarios? 1.7 billones. ¿Sí o no? Activos biológicos, otros activos. Activos no corrientes mantenidos para la venta. Miren ese último. Ah, bueno, ese último, Sandra, ¿cómo se lee? El activos no corrientes mantenidos para la venta. 177 millones. Eso sí está fácil. Es decir, activos no corrientes, o sea, que son por allá de los no corrientes, como por ejemplo, digamos una máquina, entonces yo ya la traje para venderla. Yo ya la tengo ahí listica como para la venta. Y que la voy a vender o que ya la vendí, algo así, pero que ya está listo para volverse efectivo. Entonces, esa es. Entonces, miren, activos no corrientes
podemos encontrar también cuentas iguales, por ejemplo, deudores comerciales, activos biológicos, inversiones, propiedad, planta de equipo, activos por derecho de uso, plusvalía. Miren todo lo que tiene este tipo de empresas como conceptos pues, de activos no corrientes. Entonces, ¿cuánto suman los activos no corrientes de Nutresa al cierre del 2021? ¿Cuánto suma? ¿A cuánto ascienden los no corrientes? A 12.3 billones, ¿cierto? ¿Cuál es el principal grupo de cuentas contables de los activos no corrientes? Ayúdenme que ya casi terminamos, que miren que es como vemos que una empresa tan grande tiene pues ya conceptos que hemos trabajado, ¿cierto? Profesor, si es por las cifras, sería la más representativa de los no corrientes. Propiedad, planta y equipo neto. Eso. Excelente. Entonces, ¿qué es? La sede de la Nacional, ¿cierto? La Nacional de Chocolate. No, es Nutresa, ¿cierto? Sí, aquí en Río Negro. La Nacional. Sí, señor. Exacto. Entonces, ese valor de esa propiedad está ahí en esos 3.6 billones de pesos. Entonces, ¿a cuánto asciende el activo? A 16.9 billones. Miren, pasivo no corriente. ¿Qué le debe esta empresa a los bancos? 178.000 millones. Pasivos por derecho de uso son como marcas. Proveedores y cuentas por pagar. Miren qué importante la responsabilidad de esta empresa. Bueno, aunque mientras que a ellos les deben 1.3, ellos deben 1.7. Pero digamos no el éxito, y en el éxito es cero casi que deudas a favor. ¿Cierto? Cero cartera casi. Pero ¿cuánto le deben el éxito a los proveedores? Entonces trabajan con el dinero pues, de los proveedores. Pero entonces esta está como muy parejo. Impuestos, provisiones y no corriente. Miren que por ejemplo en los no corrientes hay obligaciones financieras a largo plazo de 3.1 billones. Entonces quiere decir que Nutresa de pronto invirtió algún recurso de crédito en desarrollo de proyectos a largo plazo. Por eso tiene pues un pasivo no corriente, digamos, altico. Y miren el patrimonio. ¿Cuánto capital emitido? Este es como el valor de la acción. Vamos a ver aquí. Total patrimonio, participaciones, prima de emisión de capital, reservas, otro resultado, utilidad del periodo. Por ejemplo, el periodo del año pasado fue 676.879. Pero el patrimonio son 9 billones de pesos. Capital emitido, 2.300 millones. 2.301 millones. Entonces miren que, por ejemplo, las reservas y utilidades acumuladas 4.1 billones. Otro resultado integral 3 billones. Entonces, activo, que es 16.9 es igual al pasivo más el patrimonio. Acá 16.9. ¿Quiénes firman los estados financieros? El gerente, el representante legal, el contador y el revisor fiscal. Acá. Y miremos acá el otro estado financiero, estados resultados. Los ingresos operacionales provenientes de contratos con clientes. Mire que lo llaman ingresos operacionales. ¿Cuánto? 12.7 billones vendieron en un año. Costo de ventas, 7.6. Aquí, por ejemplo, ellos lo llaman costo de ventas. A ver, tendríamos que mirar más al detalle si es el mismo costo de producción. Ahorita lo vemos en la nota 32. Utilidad bruta, miren los gastos de administración, gastos de venta, gastos de producción o gastos operacionales. Por acá
tienen gastos financieros, las utilidades antes de impuesto, la utilidad del periodo. Entonces, miren que son los conceptos que estuvimos viendo anteriormente. Vamos a mirar como para salir de la duda de este costo de ventas, la nota 32. Las notas a los estados financieros son como explicaciones detalladas del valor, de ese valor. Entonces nos dice aquí, nota 32. Miremos cómo explican aquí, cómo explican el costo de ventas. Miren, gastos por naturaleza. Consumo de inventarios. Mire, este consumo de inventarios y otros costos. Consumo de inventarios es como la materia prima directa. Consumo de inventarios. Listo, entonces vamos a ver. Costo de ventas, nota 32. Sí, aquí está. Permítame un segundito. Bueno, entonces, bueno, listo, qué pena, gracias. Bueno, vamos a mirar aquí entonces, luego vamos más al detalle, pero miremos entonces acá cómo de los costos de ventas nos explican que principalmente, miren, acá tenemos costo de ventas, es relacionado con costo de ventas, 7.6 billones de pesos. Y en la 32 nos hablan entonces de aquí 32. Este es uno de los componentes de esos 7 billones, consumo de inventarios. Miren, beneficios de empleados, que es como la mano de obra directa. Por aquí tienen energía y gas, unos que pueden ser indirectos de fabricación. No que los que están mostrando en esta 32, como que todos. Mira, costos de ventas. Listo. Entonces, vemos ahí Nutresa. Vamos a ver el otro ejemplo. Entonces, ahí los invito a que revisen de las empresas. Mire, bbc.com.co, empresas, listado de emisores, y busquen ahí las empresas que consideren y le miran los estados financieros para que vean total activos, pasivos. Mire que aquí está el Éxito, BBVA, todos los que, por ejemplo, si ustedes quieren invertir en alguna acción de estas, ya pueden leer un poquito mejor los estados financieros desde el tema contable. ¿Listo? Coltejer, que es una empresa de más de 100 años. Listo, pueden ver ahí, hay más o menos 100 empresas en la bolsa. Listo, vamos a ver el Hospital de Montebello. Vamos a ver qué vemos de él. Entonces, como decía ahorita la compañera Lina, ella es un hospital público, una entidad pública, está con información, digamos, al público y a los entes de control. Entonces, hay una página en Colombia, hay una entidad que se llama la Contaduría General de la Nación. Y la Contaduría General de la Nación agrupa toda la información de las entidades del Estado. Entonces, ahí tendríamos, vamos a entrar a una página que se llama el CHIP. El CHIP se llama Consolidador de Hacienda e Información Pública. Consolidador de Hacienda y de Información Pública. Y aquí vamos a encontrar, esa es una aplicación de la Contaduría General de la Nación, y nos dice acá, consultas, informe al ciudadano. Yo aquí le digo, entidad, coloquemos aquí Montebello. Lina, ¿tú ya conoces toda esta información? ¿Has consultado por esta página?
Hola. ¿Alguien de pronto ha consultado por estas páginas de la contaduría? No, profe, la No, verdad no. profe, la verdad no. No. Muy bien, entonces vea, les puede servir para que consulten por ahí, cacharren. Entonces vea, aquí colocamos en la entidad. Entonces, CHIP, Contaduría General de la Nación, consultas, informe al ciudadano. Entidad. Entonces yo coloco aquí Montebello, por ejemplo. Pues ahí, ¿qué tenemos? La SS San Antonio. ¿Sí es San Antonio? S Hospital San Antonio, Montebello. Porque Montebello solo es el municipio. Listo, entonces la S. Categoría. Categoría. Vamos a colocar información contable pública, convergencia, porque hace unos 3 años hubo una convergencia de la información, de la tradicional, pues ya con normas internacionales. Entonces se llama información contable pública, convergencia. Periodo. Octubre a diciembre del 2021, porque sí, se pasa trimestral. Y formulario, coloquemos acá saldos y movimientos. Aquí encontramos, miren, las clases, el código 1, pasivos 2, patrimonio 3. Entonces vamos a mirar acá, a nivel de cuentas 4, ya después mira, el lunes empezamos con esto. El subgrupo 4, y aquí le decimos generar. Entonces, Alina, ¿estás ahí conectada? Alina, que nos cuente que trabaja en el hospital, si esta información, si es... Esta es la que la misma entidad subió. Hay que hacer algo que es volver estas cifras, volverlas, convertir en número, que llegan sin... Estas sí están en pesos. Entonces, saldo inicial, movimiento débito, movimiento crédito, saldo final. Y muestra algo en corriente, saldo corriente. Y saldo no corriente. Alina, ¿estás conectada? Alina. Bueno, entonces, ha tenido problemas con el internet, que ella la que trabaja ahí en la entidad. Entonces vamos mirando. Activos. ¿Cuáles son los activos al cierre del 2021 del Hospital San Antonio de Montebello? ¿Cuánto, según esta información que está acá? ¿Sí la están viendo bien en Excel? ¿Cuánto es? ¿Quién me dice la cifra del valor de activos? El saldo inicial. Eso, no, el saldo inicial es cuando empieza el año, ¿cierto? Al final, es este saldo final. Con eso cerró el año. Para leérselo en número. Sí, el número. Está en pesos. Saldo inicial son como 2.624.121.647. Eso, este final, ¿cierto? Sería un aproximado de 2.6 billones. No, pilas que este sí está en pesos. Este no está en millones, sino en pesos. Ah, 2.624, 121.647.000. Eso, los activos del Hospital San Antonio de Montebello ascienden al cierre de año en 2.624 millones de pesos. Lo que vale una casa en Llano Grande, una finquita, pues, 2.600 millones de pesos.
¿Cuánto es corriente? 1080. ¿Y cuánto es no corriente? 1500. Entonces, 1500. Entonces, vea, esto lo vamos a ver, pero miren las cuentas, listo, lo que yo les decía. Efectivo equivalente al efectivo. Entonces, ¿con cuánto dinero cerró el hospital el año pasado? Cerró con 118 millones de pesos. ¿Qué es lo, mire, de 2.624, ¿cuánto es lo que más representativo? La cartera, cuentas por cobrar. 1.800 millones. ¿A quién le tiene que cobrar el hospital? A las EPS. Listo, plan. Ahí está el problema de la salud en nuestro país y que las EPS le deben a los hospitales públicos municipales. De 2.600, 1.800 es deudas que tienen las entidades. Porque aquí en inversiones, vea cuánto tienen inversiones. 39 millones de pesos, un CDT. Un CDT. Y así, en inventarios, ¿qué inventarios? En inventarios en el hospital, 83 millones de pesos. Principalmente, ¿qué? Materiales médicos, quirúrgicos, reactivos. Y propiedad, planta de equipo, tiene las instalaciones. Tiene un terreno de 16 millones de pesos. Y tiene la edificación del hospital de 400 millones de pesos. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasivos? La entidad debe 344 millones de pesos. ¿A quién? A los proveedores principalmente, a los empleados, a algo que se llama estampillas. ¿Y cuál es el patrimonio de la empresa? 2.279 millones. Representado principalmente en el capital fiscal, resultados del ejercicio. Por aquí tenemos ingresos. El hospital en un año tuvo ingresos de 2.700 millones y todos son gastos casi. Ahí están los salarios, todo eso. ¿Listo? Entonces, por acá vea el costo de transformación, las 7. Solamente transformaron algo de 4 millones 100. Entonces, esta es la información de un hospital de un municipio de Antioquia. ¿Listo? El de Montebello. Entonces, vea, el ejercicio que hicimos hoy fue de terminar de ver unos conceptos: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, muy general, pero son los conceptos que consolidados en la contabilidad nos muestran los estados financieros de una empresa. Entonces, la realidad de la empresa, vimos de una empresa muy grande que tenía un montón de billones y vimos un hospital de un municipio de Antioquia con 2.600 millones de activos. ¿Listo? Entonces, billones es mucho una cifra muy grande. O sea, mire que las empresas, hay unas empresas con muchos capitales, con muchas operaciones y otras con, digamos, muy limitadas en los recursos. Pero esto nos lo dice la contabilidad. La contabilidad nos informa y esto es producto de la consolidación. La compañera nos decía que ella maneja el software Senco, que es el que permite consolidar esta información y esto es público. Entonces ahí es donde van, que cada factura, que cada salario, todo va a la contabilidad y conforman esta información. ¿Listo? Entonces, vimos hoy como dos ejemplos de cómo buscar la información de los estados financieros, de la contabilidad, de una empresa privada y de una del sector salud pública. ¿Listo? Entonces, dudas, inquietudes, de pronto alguna sugerencia, ¿cómo vamos? Terminamos ya la primera semana, la tercera clase. Entonces vamos a dejar tareita, listo, para que trabajemos ese tiempo adicional. Entonces, vea, ¿qué vamos a hacer? Creo que estén ahí conectados. Ya para que terminemos, vea. Primero que revisen entonces la información de la asistencia. ¿Sí recuerden la asistencia? Vamos a ver aquí quién es. La asistencia. Llevamos... bueno, 20. Listo. Bueno. La asistencia.
Bueno, vamos a entrar a esta página, miren. Vamos empezando a explorar esta página, se llama Sigo. Sigo Contador, Sigo.com. Sigo.com, se los voy a colocar acá. Voy a colocar aquí en la... Listo, vayan consultando, vayan cacharreándole para obtener el software gratuito, el demo. Si se pueden ir registrando. Listo, pero lo que pasa es que es mejor que el lunes lo hagamos juntos, listo, pero vayan explorando la página o de pronto preguntándole a algún amigo conocido si ya maneja este software, pero este es uno que nos permite hacer gratuitamente un ejercicio pues de registro. Listo, y vamos a explorar también este otro que se llama Alegra. Pero este nos permite 15 días solamente. Entonces la tarea es explorar